Hay casos que parecen sacados de una novela, de esas que compras en la librería y no te das ni cuenta cuando lo terminas de leer. Y luego están los casos que ni el mejor guionista se atrevería a escribir, porque si lo llevas a un productor, te va a decir de inmediato: esto es demasiado inverosímil, la gente no se lo va a creer. Pues hubo un tipo a finales del siglo XIX que vivió uno de esos casos, un detective de los buenos, de los que meten a los malos a la cárcel y duermen tranquilos por la noche. Hasta que una mañana se despertó y descubrió que él era el malo. Hoy en Proyecto Dossier te traigo el caso de Robert Ledoux, el policía que investigó un asesinato y encontró el culpable, y resultó que era nada más y nada menos que él mismo. Prepárate, porque esto no es una película, es peor, es verdad, o al menos eso creemos. Proyecto Dossier. Para entender lo que pasó en 1887, hay que entender quién era Robert Ledoux antes de esa noche. Corría el siglo XIX. Francia era un hervidero de anarquistas, conspiraciones y sociedades secretas. Y en el medio de ese caos, Ledoux era la estrella de la Sûreté Nationale, la policía francesa de la época. Tenía 35 años y un currículum que te dejaba con la boca abierta. Había desmantelado sectas de magia negra, había arrestado a decenas de anarquistas. En 1884 lideró la operación que tumbó un intento de golpe de Estado. Pero lo que más resalta e inquietante de su historial era una organización llamada la Hermandad del Orden Social. Era un grupo clandestino con ramificaciones por toda Europa, que quería dominar el mundo. Y lo peor de todo, sus miembros no eran maleantes de poca monta, eran banqueros, abogados, médicos, la gente que te cruzas por la calle y no miras dos veces. Ledoux los persiguió, los arrestó, los metió en la cárcel y algo dentro de él se rompió. Porque cuando metes a un banquero esposado al lado de un carterista, empiezas a preguntarte: ¿a quién protejo yo exactamente? Esa pregunta, amigo mío, cuando no la sabes responder, te come por dentro. Y a Ledoux se estaba consumiendo. Junio de 1887, Le Havre, Normandía, una ciudad costera, de esas donde la gente va a tomar el aire y olvidarse de los problemas. Ledoux llega allí para investigar la desaparición de unos marineros, pero nada más con poner un pie en la comisaría, le cambian el caso.
ha aparecido un cadáver en la playa. La víctima, André Monet, un comerciante parisino de mediana edad, dueño de una boutique que estaba de vacaciones. Un disparo en el pecho, sin robo, sin enemigos, sin móvil. Un crimen perfecto. Claro, para un detective como Ledru, esto era un reto, un caso imposible, una pieza que no encajaba. Así que fue a la playa, miró el cuerpo, miró alrededor y entonces vio las huellas. Unas pisadas que se acercaban al cadáver y otras que se alejaban. Pero había un detalle: las del pie derecho eran menos profundas que las del izquierdo, como si al dueño de ese pie le faltara algo. Ledru se quedó pálido. Los agentes que estaban con él lo notaron, pero nadie dijo nada. Ledru mandó a hacer moldes de yeso de esas huellas y luego se sentó en una roca con los moldes en las manos, mirando el mar, sin hablar con nadie durante horas. Los policías locales pensaron: bueno, estos genios de París son todos raros. Le dejaron allí, con la marea subiendo, el sol pegando, y él como una estatua. Hasta que, de repente, Ledru se levantó y dijo: ya sé quién es el asesino. El caso está cerrado. Ledru se fue caminando al hotel, sin dar más explicaciones. Al día siguiente, Ledru se presenta en la comisaría. El comisario local le enseña la bala que han encontrado en la playa, la que mató a Monet. Ledru la mira, la gira entre los dedos, posteriormente saca su revólver, un zigzag alemán de 6 tiros, abre el tambor y cuenta solamente 5 balas. Le falta una. El comisario lo mira, pero no entiende nada. Entonces Ledru se quita el zapato derecho, se baja el calcetín y le enseña el pie. Le falta el dedo pulgar. Las huellas de la playa, la bala, el arma, todo apuntaba a una persona. Y esa persona estaba allí, de pie, delante de todos, diciendo: soy yo. Yo maté a André Monet. Pero aquí viene lo más jodido de esta historia. Ledru no se acordaba absolutamente de nada. Ledru contó que la mañana del crimen se despertó con los zapatos y calcetines mojados, la ropa húmeda, y pensó: qué raro, anoche no llovió, pero siguió con su día. Ahora, juntando las piezas, reconstruía lo que tuvo que pasar. Esa noche, en algún momento, se levantó dormido, se vistió, salió del hotel, caminó hasta la playa, se encontró con Monet y discutieron. Nadie sabe por qué. Sacó el arma, disparó, volvió al hotel, se acostó y al despertar, 0 recuerdos. Ledru dijo: no había intencionalidad, fue un trance, pero da igual, soy un peligro, arréstenme. Y ahí tienes a uno de los mejores policías de Francia pidiendo que lo metan a la cárcel por responsabilidad, por coherencia, porque si tú no te paras a ti mismo, ¿quién
lo va a hacer. En la Suret no se lo podían creer, o no querían creerlo, porque si Ledru era el asesino, todo el prestigio, todas las detenciones, todos los casos que había resuelto, quedaban en entredicho. Pero como las pruebas eran tosudas, así que decidieron hacer una prueba. Meter a Ledru en una celda, dejarlo dormir, colocarle un revólver cargado al lado, con balas de fogueo, obviamente, y vigilarlo toda la noche. A ver si era verdad, si era sonámbulo. A ver si de verdad era capaz de hacer algo sin despertarse. Y en la mitad de la madrugada pasó. Ledru se incorporó, los ojos abiertos, pero estaban vacíos. Cogió el arma, apuntó, disparó contra uno de los guardias. El guardia se cagó vivo, menos mal que eran balas falsas. Y Ledru, sin pestañear, volvió a tumbarse y siguió durmiendo como un puto bendito. Ahí ya no había dudas. Ledru no era un asesino, era un sonámbulo homicida. Una persona que durmiendo podía matar y al despertar no acordarse de nada. Hoy lo llaman parasomnia, pero entre 1878 y 2005 se registraron 68 casos en todo el mundo. Gente que mata mientras sueña, gente que en teoría no es responsable de lo que hace. Pero cuéntame, dime tú, si un muerto es un muerto, ¿qué más da que fuera un sueño? Entonces, aquí es donde viene otra pregunta. ¿Quién es el culpable cuando no hay conciencia? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque el caso de Ledru no es solo un caso raro, es un problema filosófico con patas. Los jueces tuvieron que decidir, ¿es culpable un hombre que mata sin saberlo? Ledru fue recluido en una granja a las afueras de París, no fue a la cárcel, pasó el resto de su vida allí, bajo un control médico, hasta más o menos en 1937, casi 50 años. Pero la pregunta sigue ahí, si tú no eres tú cuando matas, ¿quién es el responsable entonces? Hay un filósofo del siglo XVII llamado John Locke que decía que la identidad de una persona está en su memoria, en lo que recuerda. Si no te acuerdas de haber hecho algo, no eres el mismo que lo hizo. Aplicado a Ledru, el que mató a Monet no era el Ledru de verdad, era otro. Un Ledru nocturno, dormido, inconsciente. Por lo tanto, no debería ser castigado. Guiño, guiño. Pero bonita teoría, ¿verdad? Pero lástima que el muerto siga muerto. Ese es el tema. Luego viene otro filósofo, Thomas Reid, que dice, un momento, si la identidad depende de la memoria, entonces cambias cada vez que olvidas algo. Y eso es absurdo. Tú no eres otro porque no recuerdas lo que hiciste anoche. Eres el mismo, solo que borracho o dormido, pero sigues siendo el mismo. La verdad que ya no sé lo que pensar, pero hay algo que me jode. En internet, algunos dicen que Ledru pudo haber fingido que quizás mató a Monet a propósito, para luego inventarse lo del sonambulismo para salvarse el culo. Pero entonces, ¿a qué lo confesó? No habían pruebas contra él, nadie lo señalaba, pudo haber cerrado el caso y a la casa. Pero no, yo creo que Ledru fue sincero, pero la sinceridad, no resucita a los muertos, ese es el tema. Tenemos una controversia en esta historia.
Robert Ledoux pasó medio siglo en una granja vigilado, controlado, vivo, pero no libre. Y mientras tanto, los titulares de la época hablaban de él como el policía que se investigó a sí mismo, como si fuera una curiosidad, una anécdota para contar en cenas. Pero yo creo que es más que eso. Ledoux fue un compadre que entendió algo que muchos no entienden. La justicia no es solo para los demás. A veces los monstruos están dentro. Y si tenéis huevos, los señaláis, aunque seas tú mismo. El caso tuvo de todo: fama, crimen, misterio y un final agridulce. Pero la pregunta que te dejo divagando: si tú hicieras algo horrible sin saber, ¿serías responsable? Yo no tengo la respuesta, pero Ledoux, de alguna manera, sí. Pasó 50 años pagando por un crimen que no recordó. Y eso, compadre, es más justicia de la que vemos muchos días. Esto ha sido todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias, como siempre, por dar tu tiempo y escuchar una pequeña historia. Esto fue Proyecto 200. Nos escuchamos el próximo capítulo.